¿Por qué he querido poner el vídeo de ella? Porque ha vuelto a salir a la palestra ese vídeo en la que ella afirma que, totalmente ida de sí, hay gente muy poderosa que realiza actos de comerse gente. Es decir, o sea, así literalmente, por toda la revelación de documentos que ha ocurrido el pasado 30 de enero del año 2026, que yo digo que va a ser un día histórico. Y va a ser un día histórico sobre todo por las posibles consecuencias que tenga este día. ¿Qué ha pasado el 30 de enero del año 2017? Precisamente lo que estoy diciendo. Pues que se han publicado 3,5 millones de folios, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos dentro de una investigación del mayor caso de trata de menores, de prostitución infantil, de prostitución infantil y de prostitución forzada también con mujeres mayores de edad y con hombres de la historia reciente. Y que además esa trama de trata de personas ha servido para organizar uno de los contubernios de extorsión y corrupción, por tanto, sobre personas con mucho dinero y con mucho poder político y muy influyentes en el mundo académico y del artisteo, de la farándula, del cine, de la música popular, organizado y dirigido por el multimillonario financiero, especulador financiero y pederasta, condenado y probado, estadounidense de origen judío, Jeffrey Epstein. Insisto, ya he grabado un primer vídeo que espero que salga este viernes, donde contaré la vida de Epstein y donde, pues, ¿qué pasa? Que en esos documentos se habla de cosas que Gabriela comentaba y da de sí en todo este asunto. Y muchos me preguntarán, ¿y qué tiene que ver una mujer esquizofrénica con todo esto? Pues con lo que os he dicho de que hay que separar el grano de la paja. En primer lugar, porque el vídeo que ha circulado en redes sociales de esta mujer no tiene aparentemente relación ninguna con el caso de Jeffrey Epstein. No la tiene. Y en segundo lugar, porque en muchos de los documentos aparecen reflejados, retratados y tratados algunos hechos absolutamente abominables de ser ciertos, pero que, sin embargo, en la investigación, y hay que decirlo así, ni se han probado, ni se han seguido investigando y se han desechado por parecer inverosímiles y porque muchas veces en los tramos de investigación del FBI, las personas que llamaban o se comunicaban con el FBI, hablando de estas cuestiones, actos de canibalismo, cosas atroces, esas personas no querían volver a hablar, no se podía seguir la investigación o en muchos casos entraban en contradicciones y entraban en ¿cómo decirlo? En testimonios que no tenían ningún tipo de coherencia. Y lo digo porque el vídeo de Gabriela, que se dice que desapareció, no se volvió a saber nada de ella, eso no es cierto, sí la encontraron, era una mujer con una enfermedad mental, pues evidencia que en esos documentos, en esos 3,5 millones de folios, 1.800 vídeos y 200.000 imágenes, probablemente mucho de lo que se ha publicado sea más paja que grano, es decir, sea más información sin ningún tipo de repercusión ni de importancia o directamente incluso desinformación. Porque la gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ahora? ¿Por qué se publica todo esto ahora? ¿Y qué se busca con la publicación? Teniendo en cuenta otra cuestión que creo que es importante señalar, y es que todavía faltan muchos documentos por publicarse. Se calcula que el total de folios de la investigación del caso Epstein no son 3,5 millones, sino que son 6 millones de documentos. 6 millones de documentos escritos, entre los que hay correos, conversaciones por redes sociales, por WhatsApp, por Messenger, contratos, acuerdos firmados,
conversaciones de todo tipo. ¿Qué se busca con ello? De esto hablé con Alicia Belchor el fin de semana y ella me hizo ver que aquí está la cuestión importante del asunto. Esto, es decir, hemos empezado heavy hablando de algunos de los materiales más duros que se han publicado, pero que no se han seguido investigando. Y no es el único caso y no es el único archivo de los que se han publicado en el que se encuentran este tipo de cosas. El FBI actualmente, la Oficina Federal de Investigación, que se dedica a la investigación de crímenes a nivel interno en Estados Unidos, dispone de un total, que se sepa, de 300 gigabytes de datos sobre la investigación del caso Epstein. Insisto, lo que se ha publicado es solo una parte de lo almacenado, que aumenta a los 6 millones de folios en texto. ¿Por qué se publica esto? Por la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica el pasado 18 de noviembre de 2025. Había dicho 14-15, era el 18 de noviembre, disculpad. En el que fue el día en que se publicaron los 20.000 folios iniciales, sin tanta censura como los nuevos que se han publicado. La decisión de hacer público esto por parte de la Cámara de Representantes fue votada por abrumadora mayoría y el Senado de Estados Unidos lo votó también por unanimidad. Al día siguiente, 19 de noviembre, el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaremos mucho de Donald Trump esta noche, firmó la declaración de publicar todos estos documentos. Claro que uno se pregunta, unos documentos que aparentemente perjudican tanto a Donald Trump, tan enormemente, ¿por qué firma para que se publiquen? Luego veremos posibilidades, teorías, son teorías. Tipos de presiones internas y externas a los Estados Unidos que explicarían por qué Trump firmó esto. Bien. Esto también es importante mencionarlo. Se han publicado 3,5 millones de folios, pero son 6 millones. ¿Qué pasa? Que hay 2,5 millones de folios sin publicar y lo más importante por ahora, esos 2,5 millones de folios sin publicar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que no los va a publicar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que hay 2,5 millones de folios que no se van a publicar y que ellos, el Departamento de Justicia de este país, ha dicho que ya han cumplido con sus obligaciones legales y que por tanto no tienen nada más que publicar. ¿Qué se ha publicado? Se han publicado 3,5 millones de folios, 2.000 vídeos, 180.000 imágenes, muy censuradas, supuestamente dicen para proteger a las víctimas, mucho más censuradas que los 20.000 folios publicados el 18 de noviembre de 2025, y 3,5 millones de folios donde se mezclan cosas atroces sin verificar con cosas sí verificadas. Y aquí cabe preguntarse, y lo pregunto públicamente, porque ya Alicia Melchor se hizo esta pregunta el fin de semana. Se está buscando, me gustaría que respondieseis tanto en el chat como en la caja de comentarios. Y cuidado, porque después de que respondáis a esta pregunta, vamos a seguir avanzando en parte de la documentación que ha trascendido. ¿Se podría buscar que al mezclar información verificada, auténtica y verdaderamente importante a nivel político, con cosas que no se pueden demostrar y que son tremendamente atroces, como un señor que afirma que le cortan los pies y le viola George H.W. Bush mientras ve holocausto caníbal delante suyo? Se está buscando desprestigiar o básicamente mezclar, manchar la información veraz con información falsa para que toda ella dentro de un tiempo pueda aparecer como falsa y sea desestimada por algún tipo de juzgado, de jurado, de jueces que afirmen que no hay tal trama Epstein a nivel político, geopolítico, etcétera.
Es decir, ¿la publicación de la información está buscando desinformar? Esa es la pregunta que os lanzo, que me gustaría que respondieseis. Me acuerdo cuando estoy hablando de esto, de la frase que me dijo, Marcelo Gullo, de que la esencia de la política es la conspiración. Por desgracia es así. Por cierto, en el material publicado, a pesar de todo lo que estoy diciendo, hay bastante conspiración. Bueno. Insisto, los documentos publicados tienen censura, tachones, cuadros en negro sobre muchos apartados, muchas páginas. También hay cuadros negros flotando en algunos vídeos sobre personas, particularmente mujeres. Insisto, supuestamente para proteger a las víctimas. Y claro, cabe preguntarse si el grado de censura tiene que ver solo con esto. Sobre el asunto habló, os lo comparto ahora, habló el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, en una rueda de prensa, donde admitió que se excluyeron imágenes que muestran muerte, atención, muerte, abuso físico o lesiones, de la publicación de los archivos de Epstein hoy. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que existe evidencia gráfica de muerte, abuso físico y lesiones, pero ha decidido ocultarla al tiempo que ocultan algunos nombres vinculados a Jeffrey Epstein y sus poderosos asociados, incluyendo Donald Trump, aunque Donald Trump en otros documentos no aparece censurado. Os voy a compartir la declaración que hizo este hombre en rueda de prensa en inglés, pero bueno, se entiende. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury, also not produced. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury, also not produced. Any depiction of CSAM or child... Bien. Por cierto, aquí me dicen una cosa interesante. Lázaro Lugo Band. Mourinho fue asesinado en un accidente aéreo por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue su segundo secretario de Gobernación. El anterior murió de la misma manera. Pregunto, ¿eso está aprobado? ¿Se ha probado que Mourinho fue asesinado por Felipe Calderón? ¿Hay pruebas de eso? Claro, que es que alguno me dirá, ¿pero cómo puedes pedir pruebas de algo cuando estamos haciendo un directo sobre temas de conspiraciones políticas? También es cierto, pero me gustaría que los mexicanos, y sobre todo los que seáis de Monterrey, me explicarais esta cuestión. Por cierto, sí, Ibérico 8174. Luego hablaremos de los Rockefeller y los Rothschild y la trilateral. Luego hablaremos. Y, por cierto, en el vídeo del viernes hablaremos de los Rockefeller, de los Rothschild y de la trilateral. Bien. Dicho lo cual, ¿cómo separamos el grano de la paja? ¿Cómo saber que los documentos publicados no se han mezclado la verdad con la mentira, o peor aún, con la media verdad? Para, llegado el momento, tratar de desprestigiar todo lo publicado y de esta manera que no ocurra nada. Es decir, que no haya ningún tipo de protesta, de revuelta social en Estados Unidos, en otros países del mundo, y que si acaso se pueda llegar a un punto de gatopardismo en el que, bien sea por vía republicana o por vía del Partido Demócrata, haya leves cambios cosméticos en el poder estadounidense político y económico y mediático, para tras eso en esencia que todo siga igual, porque eso es el gatopardismo, cambiarlo todo para que nada cambie. Mientras que la mayoría de la población está a sus cosas. Y poco a poco, pues ¿qué pasa? Pues que se olvidará la gravedad del caso Epstein. Y que bueno, yo me he permitido hacer el primer vídeo, ya grabarlo para que se vea la gravedad del asunto. Me gustaría conocer vuestra valoración al respecto, tanto en chat como
en la caja de comentarios, porque creo que el tema lo amerita. Cosas que se saben, o mejor dicho, cosas que se saben. Se sabe que Jeffrey Epstein organizó un contubernio masivo a través de sus posesiones en Manhattan, en Nueva York, en Palm Beach, en Florida, y su isla en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, nombre pillado yo creo que a propósito, isla que le pertenecía, donde hizo trata de blancas con niñas, adolescentes y preadolescentes, la mayoría estadounidenses y de otras latitudes, con la ayuda de gente de otros países también, para, pues básicamente, montar una estructura de tráfico sexual dirigida, gestionada y preparada por él y su pareja, Ghislaine Maxwell, que sirviese mediante grabaciones para encandilar a personas muy influyentes y poderosas del mundo y luego extorsionarlas con fines políticos, económicos y geopolíticos. Es decir, chantajearlas. Chantajear a pedófilos con mucho poder para que hicieran lo que Epstein y la gente que pagaba a Epstein y mandaba sobre Epstein quisieran. Eso se ha demostrado que es cierto. Se dice que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, participó en abusos sexuales a menores de 13 y 14 años junto con Jeffrey Epstein, en orgías con modelos, fíjate, modelos de esa edad, de 14 años que traía Victoria's Secret, porque Jeffrey Epstein trabajó para Victoria's Secret, atención a esto. Y en esas orgías se dice que participaron Donald Trump, Jeffrey Epstein y Bill Clinton, siendo todos muy amigos. Todos estos delitos no solo supondrían abuso sexual, por supuesto, violación, etcétera, sino también, atención, trabajo infantil. Se habla de... atención, esto es importante porque tiene que ver con cosas que ya hemos hablado. Hemos hablado del vídeo de Gabriela. Se ha demostrado que Gabriela en 2017 fue localizada y que sigue viva. No se ha demostrado el testimonio de este hombre que dice que le cortaron los pies mientras veía Holocausto Caníbal. El FBI lo siguió investigando por ahí. Y ahora, aunque se demostró esa estructura de prostitución infantil y de trabajo infantil de Epstein, se habló en los correos, a través de testigos y a través de testigos de terceros y habladurías, que Donald Trump había organizado junto con Epstein un anillo de tráfico sexual de menores en el campo de golf de Rancho Palos Verdes. El campo de golf de Rancho Palos Verdes pertenece a Donald Trump. En ese mismo campo de golf, supuestamente, según algunos correos, se dice que la madame y broker de ese tráfico de menores y pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, era la que la administraba todo. En dicho anillo participaban, por supuesto, supuestamente, y atención porque cuidado aquí, que vais a ver que pasa lo mismo que con Gabriela y con lo de El hombre de los pies. Participaron Donald Trump, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, el periodista británico Robin Leach, que luego, atención, hay un correo tremendo donde se afirma una cosa atroz que hizo este hombre, entre otros, y que se organizaban orgías en las que algunas adolescentes desaparecían, existiendo el rumor de que algunas fueron asesinadas y, atención, enterradas en el campo de golf. Y que Donald Trump mismo, supuestamente amenazó a algunas niñas con matarlas y enterrarlas en ese campo de golf, como ya había hecho con otras, si hablaban de lo allí ocurrido. Vale. Eso también ha trascendido. ¿Cuál es el problema? Y vuelvo a la cuestión de mezclar el grano con la paja, y donde medias verdades y mentiras se mezclan con verdades ciertas para desprestigiar esas verdades ciertas en la misma investigación y que al final todo quede manchado.
Pues lo que pasa es que estos hechos supuestamente ocurrieron en el año 1996. 1996, quedaros con esa fecha. ¿Qué pasa? Pues que el campo de golf del cual es dueño Donald Trump, de Rancho Palos Verdes, parece ser que no se construyó hasta el año 2006, 10 años después de los supuestos hechos que se afirmaban que habían construido alrededor de ese campo de golf un anillo de tráfico sexual de menores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto parece también desinformación. Parece desinformación y es necesario separar el grano de la paja para que en documentos de investigación oficial no nos la cuelen y nos puedan hacer daño y que nos quedemos con lo atroz, que es atroz y que es de esas cosas que lees y te traumas, y no investiguemos, sin yo decir que sea falso del todo, pero no está probado de momento, pues no investigar sobre lo que sí está probado. Entonces, ¿cómo se puede hacer un anillo de prostitución infantil en un campo de golf en el año 96 y que hay enterradas niñas en ese campo de golf, cuando ese campo de golf no existe hasta el año 2006? Y eso aparece en los documentos. ¿Y qué pasa? Pues que al final, pues no tiene verosimilitud. Os adelanto una cuestión para que vosotros también por vosotros mismos investiguéis. Y luego vamos a hacer la prueba. Porque en un ratito vamos a meternos en la web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde está la llamada librería Epstein, y vamos a probar a buscar alguna palabra para ver qué se puede encontrar ahí. Yo ya lo he hecho bastante. Y bueno, de hecho he buscado, la última que he buscado, solo hay una referencia. Curioso. Bien. La cuestión es, ¿por qué, aparte de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, no han sido más personas detenidas en toda esta trama? ¿Dónde están las pruebas de muchas cosas de las que se dicen y dónde están los detenidos? ¿Por qué el FBI no está tratando de desenterrar cadáveres de dicho campo de golf que no fue construido hasta 10 años después? La cuestión es que una vez que te pones a investigar estas cosas, todo suena tremendamente disparatado. Y que además, como bien vio Alicia el fin de semana cuando estuvimos viendo el asunto, muchas de esas denuncias que aparecen en muchos correos, en todos esos 3,5 millones de folios, son denuncias anónimas. Lo más truculento que os he contado son siempre denuncias anónimas. Cuidado, una denuncia anónima no significa que sea una denuncia falsa, que esté diciendo una mentira. Pero al ser anónimas y luego investigar, se ha demostrado que eso no tiene recorrido. Y las cosas más truculentas han sido denuncias partiendo de denuncias anónimas. Esas denuncias anónimas han buscado a lo mejor desinformar, desprestigiar, llevarnos por un camino que no sea el adecuado para investigar todo esto. Creo que es muy plausible que esto sea así. Es muy plausible que esto sea así. Y por tanto hay que tomarlo en consideración. Porque muchas denuncias que aparecen en estos documentos son absolutamente disparatadas. Que haya gente malvada y atroz, no lo niego. No se ha probado. Y son denuncias anónimas. Pero nadie ha sido detenido. Más allá de Epstein, al cual autoeliminaron, supuestamente, y de Ghislaine Maxwell, que está en la cárcel, no se ha detenido a nadie más. ¿No os parece extraño? ¿No os parece raro que una investigación tan importante, tan absolutamente crucial para la historia de los Estados Unidos y de muchos otros países,
con las repercusiones que tiene, no haya sido nadie más detenido? ¿Por qué no? O sea, lo de P. Diddy es una investigación aparte. Antiguo Puff Daddy, vaya nombres, macho. Pero nadie más ha sido detenido. Entonces, vamos a entrar a analizar correos que yo creo que ya son, o informaciones que yo creo que son más interesantes, más importantes, sin dejar de ver en algún momento alguna otra cuestión por ahí. Y atención, que no es baladí, que luego lo mencionaremos, que todo esto sale a la luz en un momento en que cambia el liderazgo de la Fed, es decir, de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se va a poner a una persona muy afín no solo a Trump, sino a los intereses de Israel. Y en un momento en el cual estamos a meses de las midterms y que se sospecha que Trump vea que el Partido Republicano pierda las midterms en noviembre de este año 2026 y que, según algunos medios afines al Partido Demócrata, lleve a que Trump trate de reventarlas o incluso cancelarlas, temiendo que los republicanos, bueno, mejor dicho, los demócratas y algunos republicanos le hagan un impeachment. Todo esto se publica en el momento en que estamos a meses de que todo esto ocurra. Y el Partido Demócrata aspira a recuperar posiciones electorales en el país. ¿Qué relación tiene esto con la geopolítica? ¿Y qué relación tiene esto con la cuestión del gatopardismo? De que todo cambie para que nada nada cambie realmente. Lo iremos viendo a lo largo de la noche. Lo iremos viendo a lo largo de la noche porque me parece que es tremendamente importante. Hay documentos donde se habla de fiestas sexuales de alto perfil en las que participaron Robin Leach, Ghislaine Maxwell, Donald Trump, Jeffrey Epstein. Y atención, esto sí quería comentarlo, volvemos a una cuestión que a los mexicanos les va a interesar muchísimo. Supuestamente miembros del cartel, miembros del cartel de Sinaloa. Aquí aparece la flechita donde se señala a los miembros supuestamente del cartel de Sinaloa. Para los que no lo sepan, sobre todo si no son mexicanos, comentar que el cartel de Sinaloa es una organización criminal transnacional, aunque tiene su base en México, pero es que toca todos los continentes básicamente, que se dedica al narcotráfico, es lo que más se conoce de ellos, pero también al fraude fiscal, al contrabando, a las apuestas ilegales, al blanqueo de capitales, al tráfico de personas, al tráfico de armas, etc. Y es famoso el cartel de Sinaloa porque su líder hasta el año 2017, en que fue extraditado a Estados Unidos después de ser detenido, fue Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido, famoso por el sobrenombre de El Chapo Guzmán. En una de esas fiestas se dice, también por denuncia anónima, que en una de las orgías, Robin Leach, periodista británico, estranguló hasta la muerte a un adolescente. ¿Esto está probado? No. Que ocurriera ese asesinato no está probado. Yo no estoy diciendo que no haya ocurrido. Se dice que no está probado. Lo que sí es verdad es que Epstein tenía una importante relación con grupos dedicados al narcotráfico. Y de hecho, en uno de los documentos, atención, encontrados, publicados, pues que esto lo ha publicado, por cierto,
bueno, está publicado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero lo ha publicado King.com en su Twitter. Epstein aquí hace una relación de varios tipos de drogas y sus precios en el mercado negro. Coca pura, ketamina, LSD, Valium, oxicodina, metadona, morfina, bueno, éxtasis, tadalafilo. Esta relación de precios de droga sí es real. Y sí es real porque Epstein y su círculo cercano, a través de sus negocios, tenía relación con el narcotráfico internacional y probablemente también en Estados Unidos. Pero Epstein y su grupo y su contubernio tenían relación no solo con el tráfico de personas, sino también con el tráfico de drogas. Por tanto, esto vuelve plausible la relación entre el cartel de Sinaloa y el grupo organizado de delincuencia de tráfico de menores de Jeffrey Epstein. Yo no lo descartaría. Ahora, ¿estaría Trump metido en esto? ¿Qué gana Trump publicando algo que le perjudica? Si es que le perjudica. Luego vamos a hablar de eso porque es importante. Porque es tremendamente importante. Que es una de las que aquí vamos a las hipótesis de por qué ahora se ha publicado esto. Claro que si Trump está metido en negocios o en contubernios con el cártel de Sinaloa, pues algunos se preguntarán, entonces las acusaciones a Nicolás Maduro, que ha sido raptado y llevado a Estados Unidos, a Gustavo Petro, a Daniel Ortega, a Claudia Sheinbaum, incluso a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, o a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, de ser narcopresidentes, sin haber tampoco ninguna prueba del asunto, como tampoco hay ninguna prueba de que sea un narcopresidente Trump, pues la cuestión es ¿a qué estamos jugando, no? ¿Qué estamos pretendiendo con ello? Evidentemente lo que pretende Estados Unidos con ello es convertir a ciertos gobiernos iberoamericanos en señalarles con el dedo con ser narcopresidentes o narcoterroristas y justificar intervenciones, sanciones, etcétera, como las famosas armas de destrucción masiva que nunca se localizaron o que nunca existieron, a mi juicio, pues sirvieron como excusa para que Estados Unidos destruyera el régimen de Saddam Hussein en Irak, uno de los últimos regímenes fascistas que quedaban en Oriente Próximo. El último que quedaba era el de Bashar al-Assad en Siria, tampoco existe ya. Y bueno, una persona de la que vamos a empezar a hablar ahora bastante, Bill Gates. En esas fiestas, supuestamente, Epstein proporcionaba niñas a Donald Trump para esas fiestas y este las audicionaba. ¿Cómo las audicionaba? Se ha dicho que, atención a lo que voy a contar, introduciendo sus dedos en la vagina de esas niñas para comprobar si eran lo suficientemente prietas. ¿Se ha probado algo al respecto? No. Y la cuestión es, ¿Donald Trump firma una cosa que le deja por los suelos y le convierte prácticamente en un muñeco roto a nivel político? Porque, ¿vosotros creéis en serio que después de todo esto Donald Trump se va a recuperar? ¿Para qué firma una cosa Donald Trump que le mata, sea verdad o no? Porque la reputación de Donald Trump está ya muerta. Se demuestre que es inocente o culpable, da igual, está muerta. Caben dos opciones. O ha habido una presión desde dentro del poder estadounidense, sea de la inteligencia o del gobierno, para sacar esto a la luz y fastidiar del todo a Donald Trump en sus políticas internas y sobre todo en su política exterior, porque se dice que el Mossad ha presionado para sacar esto a la luz porque Donald Trump supuestamente en negociación con Turquía se había negado a atacar militarmente a Irán y es una forma la publicación de estos documentos de presionar a Donald Trump para que ataque a Irán porque le han dicho
cuidado que como no ataques a Irán, vamos a sacar cosas peores. O cabe otra posibilidad, que el propio Donald Trump haya dado, esto es una versión que se está manejando ahora, que el propio Donald Trump haya decidido que se publiquen estas cosas, dejándole a él por los suelos, confiando en que luego pueda recuperar su imagen, lo dudo, para básicamente dejar a Israel sin argumentos a la hora de presionar a Estados Unidos para atacar a Irán. Porque parece ser que Trump se estaba resistiendo hacia un ataque a la República Islámica de Irán después de esta revolución de colores que no ha salido, y Epstein estaba muy metido, luego lo veremos, en tramas de revoluciones de colores. Pues Israel ha tratado de presionar a Donald Trump. Donald Trump ha dicho, lo publico y así me dejáis de presionar, me libero. Y por eso Israel se queda sin argumentos, pero Israel se está diciendo que está pensando en atacar a Irán ellos atómicamente y militarmente, bueno, atómicamente no lo sé, por su cuenta. Y atención, porque Ali Khamenei, el jefe de Estado en Irán, el Ayatollah Khamenei, ha dicho que si eso ocurre, empieza una guerra regional, como mínimo, una guerra regional en Asia Occidental. ¿De Irán contra quién? Contra Israel. Quizás contra Estados Unidos y vete tú a saber si también con algún otro estado, tipo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, no sé si Arabia Saudita, etc. Es un avispero la zona. No deja de ser casual que estos documentos hayan salido justo meses antes de las midterms y de la posibilidad de que las pierda Trump y que venga un impeachment contra él, y que al mismo tiempo todo esto se publique con la tensión con Irán creciente. Un Irán que tiene que ser devastado por Israel y Estados Unidos. Israel porque considera que, apoyado en su primo de Zumosol en Estados Unidos, puede arrasar con Irán y así asegurar su existencia como Estado. Y Estados Unidos porque, eliminando el poder iraní actual, sabiendo Donald Trump que la escalada de esto puede ser muy gorda, puede ser desembarazada de un potente aliado en la estrategia geopolítica de la franja y la ruta de la República Popular China, que en el fondo es el gran enemigo de Estados Unidos. Y atención que hoy China ha dicho, y no es casual tampoco que esto pase, hoy China ha dicho que proponen el renminbi, moneda nacional china, por extensión el yuan, como moneda de intercambio internacional en sustitución del dólar. Todo esto pasa mientras nosotros hablamos de Jeffrey Epstein. Buena pregunta, Irma, que hace mucho que no te veía por el chat. ¿Tú crees que Jeffrey fue un agente del Mossad? Lo están negando desde Israel, pero ya os adelanto que cada vez más personas, incluido Tucker Carlson, periodista afín a Trump, afirma que sí, que efectivamente Epstein era espía de Israel, agente de Israel. Es más, el propio Epstein en algunos correos afirma serlo y en otros pide que no se sepa. Se lo pide al ex jefe de gobierno y muy amigo de él, de Israel, Ehud Barak. En el vídeo del viernes hablaremos bastante de Ehud Barak. Estados muy atentos de ello. Yo considero que a Israel le conviene demostrar o afirmar públicamente que Jeffrey Epstein no es espía agente de Israel. Hombre, yo creo que no. Pero también es verdad que el desprestigio de la imagen internacional de Israel, que se la pela a Netanyahu, la imagen internacional, en lo que quiere es la fuerza, no la imagen. Ya una vez que se imponga, la imagen se cambiará. Después del genocidio del año pasado en Gaza y después de esto de Epstein, está cayendo por los suelos. Yo no sé si en Israel se dan cuenta de que la gente cada vez quiere menos a Israel. La gente no quiere sionistas. Y se está llegando a un punto en que los judíos están empezando a volver a ser vistos con muy mala prensa. A nivel mundial. Pero se lo han ganado a pulso. De hecho, en otro documento desclasificado en enero de 2026, y aquí viene un tema tremendamente interesante. Y aquí me voy a, en lo que voy a tratar ahora, me voy a extender un poquito.
porque lo que voy a contar sí está probado. Alan Dershowitz, que es, porque sigue vivo, abogado de Epstein, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, y también que fue acusado por Virginia Giuffre, que dicen que se quitó la vida, de participar en abusos contra ella y contra otras menores de edad, acabó también captado por el Mossad israelí. Dershowitz, por el apellido, se deduce que es judío askenazi. En una época en la que además Dershowitz era confidente personal de Donald Trump. Por aquel entonces, ¿qué pasaba? Epstein, además, tenía bastante contacto, y aquí viene el tema interesante donde me quería extender, tener mucho contacto personal y económico con una organización religiosa judía hasídica que a muchos os sonará, que se llama Chabad Lubavitch. Entiendo que a muchos, o a lo mejor vosotros no lo conocéis, pero los que conozcáis a Chabad Lubavitch, comentádmelo en la caja de comentarios y en el chat, porque tiene su importancia. ¿Qué pasa con esta organización? Chabad Lubavitch es un movimiento religioso judío hasídico que surge entre Polonia y Ucrania en la época de la mancomunidad de las dos naciones polaco-lituana, en el siglo XVIII, fundada por un cabalista, Israel Eliezer. Actualmente, ¿dónde tiene su sede Chabad Lubavitch? Aunque cuidado, es un grupo religioso expandido por todo el mundo. Por cierto, tienen un grupo en las Islas Canarias, en España. Su sede está en Brooklyn, en Manhattan. Perdón, es que me está llamando mi padre y es que no puedo contestarle ahora, le llamo después. Perdona. En Brooklyn, en Manhattan, en Estados Unidos, perdón. En Nueva York. Concretamente en el barrio de Crown Heights. Dicha organización ha sido acusada de lavar dinero. Pero también ha sido acusada, aunque no se ha demostrado todavía, pero sí existen vídeos polémicos al respecto, de practicar rituales horribles con niños de tipo pedófilo satánico, se dice, en túneles que tenían en su sede en Nueva York. Hubo una redada policial al respecto, muy polémica, existen vídeos por todas partes, pero nunca se probó. Se dice que Jeffrey Epstein tenía relación, lo he dicho antes, con Chabad Lubavitch y que este grupo secta llegó a cooptar al propio Donald Trump. Y aquí es al punto donde yo quería llegar. ¿Cómo es posible que la secta Chabad Lubavitch cooptara al presidente Donald Trump? ¿Y por qué y para qué? Pues lo explico. Hace poco tiempo, algunos lo recordaréis, Donald Trump dijo que él es el primer presidente judío de la historia de Estados Unidos. ¿Significa eso que Donald Trump se ha convertido al judaísmo? Por cierto, esta secta Chabad Lubavitch, los que sois argentinos lo sabéis, es también muy próxima al presidente Javier Milei. Muy próxima al presidente Javier Milei. Se dice además que el yerno de Donald Trump es parte de Chabad Lubavitch. ¿Cómo se llama el yerno de Donald Trump? Persona que está casada con la hija de Donald, Ivanka Trump, y que ha hecho que ella se convierta al judaísmo, se llama Jared Kushner. Jared Kushner, y esto es noticia oficial, os la comparto, esto es noticia oficial de un medio judaico en inglés, que es ejewishphilanthropy.com. Los hermanos Kushner y sus familias donaron $2 millones a Chabad Lubavitch a la organización Chabad Lubavitch de los Emiratos Árabes Unidos. Supuestamente porque el rabí Tzvi Kogan había sido asesinado entonces. $2 millones. Jared Kushner y su hermano Joshua donaron todo ese dinero a Chabad Lubavitch de los Emiratos Árabes Unidos. Yo veo que el tema judaico os mola, el
el tema del judaísmo os mola, del sionismo, y también relacionado con Jeffrey Epstein. Si queréis que dedique más temas a más vídeos a estos temas, decídmelo por favor en la caja de comentarios. Yo encantado de la vida lo haré. Bien, entonces, a ver, un segundito. Vale, parece que lo de mi padre no es nada grave. En fin, disculpad. Bien, lo que os quería decir es que Jared Kushner, yerno de Donald Trump, supuesto miembro de Chabad Lubavitch, junto con su hermano Joshua, entregaron $2 millones estadounidenses a la organización en los Emiratos Árabes Unidos, país musulmán. No es la primera vez que este tipo de donaciones a Chabad Lubavitch llegan por parte de Jared Kushner. Según el reporte del FBI publicado en enero de 2026 sobre el caso Epstein, Jared Kushner es la persona que ha logrado comprometer política y geopolíticamente a Donald Trump con el Estado de Israel. E incluso se afirma en esos papeles que Jared Kushner es agente del Mossad y que, atención, es quien realmente controla no solo a Donald Trump, sino la propia presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en este momento. O sea, tal y como suena. Aquí tenéis el papel que ha trascendido al respecto y que sí me parece importante señalar. Lo digo en serio, estos documentos son más, lo publica el Saharaui, estos documentos que han trascendido son más relevantes que los de denuncias anónimas que no se pueden probar y que son truculentas. Aquí lo que se está diciendo es que Jared Kushner es probablemente espía del Mossad, miembro de Chabad Lubavitch, con lo cual cabría la posibilidad de que el Mossad y Chabad Lubavitch tuviesen relación. Es quien controla a Donald Trump y es el que le está llevando a realizar la política exterior que está llevando pro-israelí, pro-sionista, contra, entre otros, la República Islámica de Irán. Y que, además, todo esto empezó a gestarse en la época en la que Alan Dershowitz, Donald Trump y Jeffrey Epstein eran amigos y trabajaban juntos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo después de esto? Fijaros que de todo lo que se ha publicado, esto es de lo más relevante. Esto es de lo más importante y es escalofriante. ¿Es Donald Trump una marioneta de Israel? ¿O creéis, por contra, que Donald Trump, sabiendo que está políticamente muerto, ha decidido que esto se publique? Y ya avisó Elon Musk de que él estaba en los papeles de Epstein. ¿Os acordáis? En un tuit, cuando ya se había enfrentado con él. Luego se reconciliaron, no sé qué. Porque dijo, ya... ¿Cómo sería? Ya que muero matando. Lo que sí es verdad es que no se puede negar que cada vez hay más personas en Estados Unidos, cosa que antes no pasaba, y particularmente dentro del republicanismo y del MAGA, menos en el Partido Demócrata, pero todo se andará, que están conscientes de que Israel controla a los Estados Unidos de Norteamérica y que el Mossad controla a la clase dominante de Estados Unidos y que Netanyahu realmente es la persona que controla a Estados Unidos y que Epstein ha sido una pieza fundamental en todo esto. Sí, no es un de perdidos al río lo que podía haber hecho Trump. ¿Cómo se os queda el cuerpo después de toda esta cuestión? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Evidentemente, Israel por sí sola no podría, evidentemente, vencer a tanto enemigo alrededor.
necesita de Estados Unidos para poder hacer lo que hace. Pero al mismo tiempo que necesita a Estados Unidos, de alguna manera tiene que subordinar a Estados Unidos a sus intereses. ¿Y qué pasa? Que durante muchos años, a través de esta red de espionaje y de tráfico de menores, Jeffrey Epstein fue una pieza fundamental para que todo esto sea así. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que Ghislaine Maxwell, por si no lo sabéis, también era, bueno, es, que sigue viva, judía. Y esto es uno de los puntos centrales de toda la cuestión. De hecho, más cosas. Este documento que os he presentado sobre Jared Kushner fue borrado, aunque se hicieron capturas de todos los que se han publicado. Maria Farmer, una de las víctimas de la trama de Epstein, aseguró que muchos de los clientes de Epstein, incluidos él, Ghislaine Maxwell, Alan Dershowitz, Ehud Barak, ex jefe de gobierno de Israel, entre otros, además de ser judíos, se adherían a la ideología del supremacismo judío sionista. Es decir, una suerte de nazismo judío. El nazismo, en el fondo, sería una suerte de judaísmo para gentiles, ¿no? De hecho, luego hablaremos de Hitler, que se habla de él en algunos papeles. Bueno, estos supremacistas judíos sionistas se consideraban y se consideran, atención, genéticamente superiores a los llamados gentiles, no judíos, y siendo además creyentes del destino racial de todos los pueblos del mundo, incluyendo el judío, que estaría dedicado a dirigir a todos los demás por el bien de ellos. Maria Farmer es esta mujer a la que vas a escuchar ahora. I wasn't allowed to go get food. And when I called Ghislaine and asked why I couldn't eat there, she said, it's a Jewish country club. You're not Jewish. They're not going to serve you. This is how this woman spoke to me. Yeah, this is how these people think, Whitney. They, honest to God, think their DNA is better than everybody else. I swear to you. It was a theme all the time with them. With Eileen Guggenheim, with, Jeffrey Epstein, with Ghislaine. It was a theme. Jeffrey was a lot less horrible than Ghislaine as far as a human being, like just being around. She was raping just as many children. So the country club, you weren't allowed to go because it was only for, people of a certain religion Jewish and people. ethnicity. Okay, so Yeah. that's Religious. unfortunate. I mean, they could cut you down, and it was so morally devastating. Just Está diciendo you just felt Maria useless Farmer as a human being when you were told you're nothing because you're not Jewish. toda la trama que estaban realizando ocasionaban un daño moral enorme a todas las niñas de las que abusaban, porque además con algunas de ellas las despreciaban étnico-racialmente por ser eso, gentiles. Y que incluso los actos de atrocidad sexual que cometían con ellas, había rasgos de desprecio racial contra ellas. Por cierto, no sé, esto también está demostrado. Epstein tenía prohibido que en su isla entraran menores negras. No quería negras. Siempre quería gentiles, pero blancas. Nunca negras. Eso está demostrado y hay un papel donde aparece. ¿Qué quiero deciros con esto? Que Epstein era un racista. Era un absoluto y completo racista. O sea, lo peor de lo peor de lo peor que os podáis imaginar como ser humano. Él y todos los judíos sionistas que le rodeaban. Todos racistas. Bueno, eran sus gustos. Bueno, te voy a bloquear por graciosete. Hala, hasta luego. No bloqueaba a nadie, a ti te bloqueo. Bien. Siguiendo por esta línea que os estoy comentando ahora, hay un correo del 30 de diciembre de 2017, quedaros con esa fecha, en el cual una mujer llamada Masha Drokova escribe a Jeffrey Epstein sobre lo siguiente. Donde ella le dice a Jeffrey Epstein, gvacation@gmail.com era el correo de Jeffrey Epstein. He encontrado un criterio
o una razón para encontrar gente inteligente. Cuanto más judío eres, más inteligente eres. Tú me dijiste que tenías un 98% de judío. Eres muy inteligente. Mi ex jefe tenía un 78% de judío. Él es súper inteligente, pero menos inteligente de lo que eres tú. Tengo un amigo cercano, compañero de negocios, que es un 99,3% judío. Es locamente inteligente. Tomemos a todo el pueblo judío. La investigación se puede hacer a través de parientes. Preguntémosles a todos ellos hacer el test 23andMe genético. Verás cómo el 98% de ellos es judío y muchos de ellos no son religiosos. ¿Tú crees que esto tiene sentido, verdad? En fin, no solo los nazis son racistas, no solo los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos son racistas, no solo hay personas racistas en todos los países, es que hay judíos que son racistas. Y parece ser que esto es tabú decirlo. Esto es tabú decirlo, pero hay que decirlo. Hay racistas judíos que desprecian y odian al resto de pueblos del mundo. Por cierto, muy recomendable al respecto el libro El mito del pueblo judío del israelí Shlomo Sand. Muy recomendable. ¿Qué veis aquí? Os lo cuento. En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se encuentran dos sedes de Chabad Lubavitch. Según un artículo de Wired que contiene visualizaciones de los códigos PIN, de los pings precisos de un corredor de datos, a las coordenadas de los teléfonos móviles, de los celulares, de los clientes que llegaron a la isla Epstein, confirmarían que los vuelos que se desviaban a la isla y que iban y venían de la isla a otros puntos de las Islas Vírgenes, iban y venían ¿de dónde? De las sedes de Chabad Lubavitch en las Islas Vírgenes. Y esas franjas, esos puntos rojos, obedecen a esos rastros. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Ilusionistas. Por cierto, hablando de ilusionistas, ¿sabéis quién aparece en una foto abrazando en Albornoz a Ghislaine Maxwell? El ilusionista mago David Copperfield, ex marido de Claudia Schiffer. Eso también lo he visto. Bien. O sea, nunca se probó que hicieran esos rituales pedófilos satánicos los Chabad Lubavitch en Brooklyn, pero no deja de ser curiosísimo esto que estamos viendo en esta imagen, esto que estamos viendo en el mapa. O sea, de verdad que Israel no podía caer más bajo y los judíos, particularmente los judíos anglosajones, no podían caer más bajo después de esto. El genocidio de Gaza y esto les ha hundido para lo que queda del siglo XXI por completo. Por completo. De verdad, yo no sé cómo se van a recuperar de esto, ¿eh? No sé cómo se van a recuperar de esto esta gente. Yo creo que no se recuperan. Tampoco es algo que me importe. Bueno, por si había dudas, aquí aparece el correo desclasificado en enero de este año, en el cual el propio Jeffrey Epstein dice: no me traigas ninguna negra, no me traigas negras. No eran permitidas las negras, ahora dice: don't bring me any niggers. Esto es Jeffrey Epstein escribiendo. En fin.
De verdad, es que no. O sea, ¿qué diferencia hay este hombre? Y en fin. Por favor, me gustaría, tanto en el chat, os agradezco mucho los comentarios positivos que estáis haciendo. Por favor, comentadme en la caja de comentarios qué os parece todo esto que os estoy contando esta noche. Llevamos 1 hora y 50 minutos, ¿eh? Llevamos 1 hora y 50 minutos. Pero no quería negras Jeffrey Epstein en su isla. Las conexiones de Jeffrey Epstein con grupos sionistas judíos son tremendamente fuertes, según se muestran los documentos desclasificados. Eso es verdad. Hay una carta que ahora la comparto con vosotros, que es tremendamente interesante. Y es esta de aquí. En esta carta, ¿qué se puede ver? Os cuento. Es una carta fechada el 5 de octubre del año 2015. En esa fecha, Epstein ya estaba registrado como delincuente sexual. En ella aparece que un contrato por el cual la Southern Trust Company, empresa de Jeffrey Epstein, facturó a una firma propiedad de la familia Rothschild. Tengo un vídeo sobre los Rothschild en mi canal, os lo recomiendo ver. $25 millones por análisis de riesgo, siendo firmante de la misma, ¿quién? Ariane de Rothschild. Epstein en otros correos presumió de trabajar para los Rothschild y se sospecha que ese dinero financió el tráfico de niños que él y Ghislaine Maxwell dirigían. Aquí tenéis ese contrato. Aquí tenéis ese contrato. Espero, después de este vídeo, que mi trabajo continúe, la verdad. Lo espero. Y espero daros mucho de mí en los próximos años. ¿Por qué es importante Somalilandia con respecto a Epstein? Acordaros que hace unas semanas, en el directo de noticias, hablamos de cómo Israel se había convertido en el primer estado del mundo en reconocer a Somalilandia como un estado independiente, como un homólogo suyo. ¿Qué pasa con Somalilandia? Bien, esto es información de DD Geopolitics, un perfil de Twitter de geopolítica muy... de los que yo sigo más mucho y que además recomiendo seguir. Bien, hay un montón de correos electrónicos donde Jeffrey Epstein y su entorno hablan repetidamente sobre Somalilandia, que es un territorio que está al norte de Somalia, enfrente del Yemen, de las costas del Yemen, en frontera con Djibouti y Etiopía, y lo que queda de Somalia. Bien, esos correos van del año 2012 al 2018, es decir, muchísimo antes, evidentemente, de que Israel reconociera a Somalilandia como Estado, que ha ocurrido este año 2026. Epstein y su entorno entienden que Somalilandia es un lugar que supone una gran oportunidad estratégica y comercial si se la vincula ¿con qué? Con la extracción de agua, concesiones petroleras, influencia de medios de comunicación y, muy importante, acceso al Golfo Pérsico. Hay un correo del año 2012 donde Epstein habla de crear una empresa de agua en Somalilandia porque sabe que ahí existen enormes reservas de agua limpia, aunque no hay muchos ríos, sin explotar cerca de la ciudad portuaria de Berbera, en Somalilandia. Y eso da acceso directamente a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene empresas invirtiendo en esa ciudad. Epstein en ese correo describe el proyecto como rápido, rentable y logísticamente sencillo, con fuentes de agua ya cartografiadas y que esas cartografías se intercambian en el correo. En otro intercambio de correos, Epstein propone construir un centro de cine y medios de comunicación en Somalilandia, que se llamaría Somalibud Studios o Somaliland Bud, y que estaría muy centrado en programación infantil. Es decir, que sería una suerte de Nickelodeon
somalilandés. Bien. Hay otro correo electrónico del año 2013 donde se mencionan el que concesiones de exploración petrolera en Somalilandia, en el que Epstein solicita $50 millones para financiar 3 grandes bloques de exploración en Somalilandia por una superficie total de, fijaros, es bastante, 30.000 kilómetros cuadrados. Los que le responden a ese mensaje dicen que las perspectivas de inversión en Somalilandia son muy buenas y él sugiere coordinación de contactos europeos para hacer las inversiones. Otro mensaje de 2018 hace referencia a un desarrollador de páginas web informático con sede ¿dónde? En Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ¿Involucrado en qué? En proyectos de islas artificiales, como los que existen pues, en Abu Dhabi, Dubái, etc. ¿Y qué pretende esa persona hacer negocios en Somalilandia para hacer islas artificiales? ¿Y Epstein qué quiere? Facilitar las presentaciones entre autoridades somalilandesas y estos desarrolladores de islas artificiales en Dubái para él ganar dinero con ello. En conjunto, ¿qué pasa? Que todos estos documentos demostrarían que Somalilandia, el norte de Somalia, reconocido por Israel como Estado independiente, ya era objeto de debate entre las clases dominantes capitalistas estadounidenses y europeas occidentales, y de que el Golfo de Somalilandia, que luego da acceso al Golfo Pérsico y al Mar Rojo, era un activo estratégico con recursos, por sus recursos, por su logística, por la influencia cultural de la zona y por el acceso regional mucho antes de que pasara lo que ha pasado, el reconocimiento de este territorio. Todas estas discusiones de Epstein se alinean con cambios regionales que se dan actualmente, ya lo he dicho. De hecho, un perfil somalí en Twitter, Saladin, comparte imágenes de los archivos publicados el 30 de enero de 2026 de la cuestión Epstein, donde se ven ya esos mapas y esas ideas para construir todas esas infraestructuras. Me dice uno, ¿eres republicano? Adiós, nunca te vuelvo a ver. Bueno, pues Alberto, hasta luego. Mucha suerte, cierra la puerta a salir. Bien, no sé qué esperaban. O sea, ¿qué va a ser yo? Partidario de los Borbones, por favor. Me hace yo estoy en contra del fraude de los Borbones. Bien, lo que digo, existen estos documentos donde hay un análisis bastante concienzudo a nivel económico, de territorio y de población y de acceso a recursos y acceso a otros lugares cercanos, la península arábiga, Yemen, Djibouti, etc., por parte de Epstein y su gente para acceder a inversiones en Somalilandia. Y hicieron una investigación, parece ser, bastante profunda de la realidad somalilandesa. ¿Querrían obtener infantes menores de edad de allí? Tampoco lo descartemos. Claro que Epstein no quería negros en su isla, pero eso no significa que no quisiese dar niños negros a otros poderosos que sí querrían esos negros. Pero lo que sí está claro es que Epstein estaba muy interesado geopolítica y geoeconómicamente hablando en Somalilandia. Y eso ha trascendido en los papeles publicados y sí es muy importante y muy interesante. Hay otro correo, queda poco, ya vamos acabando, en el que se reflejan más intereses geopolíticos y geoeconómicos por parte de Epstein. Hay uno fechado el 15 de julio del año 2011. La fecha es tremendamente importante. Se lo envía a un tal Greg Brown. Aquí os muestro el correo, que lo ha publicado F. Saharaui, muy importante. ¿Y qué tiene de importante este correo? En ese correo del 2011 se muestra que Jeffrey Epstein tiene planes, fijaros la fecha, 15 de julio de 2011, para extorsionar a funcionarios libios y confiscar bienes estatales libios con la excusa
de ayudar a reconstruir Libia, que en aquel momento, año 2011, se encontraba en una cruenta guerra civil después de la llamada Primavera Árabe. Todavía Gaddafi estaba en el poder, pero Epstein, desde hace bastante tiempo, ya tenía claro qué se quería hacer con Libia, con la Libia de Gaddafi, la Yamajerilla Árabe Popular Socialista de Gaddafi, que en aquel momento todavía era el país de África con mayor índice de desarrollo humano. En aquella reconstrucción, Epstein planeaba que participaran personas del Mossad y del MI6 británico. Del Mossad y del MI6 británico. No me estoy inventando absolutamente nada. Todo lo que digo está publicado desde el 30 de enero del año 2026 en los papeles de Epstein, que han publicado hechos públicos, a pesar de la censura, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí tenéis... Aquí tenéis el correo donde aparece, fechado el 15 de julio del año 2019. Libia es un país rico. Tengo amigos formalmente en el MI6 y en el Mossad deseando ayudar a identificar aquellos elementos robados que tienen que ser recuperados para la reconstrucción de Libia. Libia, que desde que se destruyó, sabéis que se ha convertido en el mayor centro de comercio ilegal de esclavos de África y del mundo. Y que, por cierto, los mayores comerciantes de esclavos, como ya ocurría hace muchos años, en la Edad Media, son árabes y son africanos subsaharianos negros. Y la reconstrucción de Libia, pues será para... Bueno, ¿qué os creéis que... También se han mencionado un poco los papeles. ¿Para qué creéis que se quiere convertir la Franja de Gaza en un gran resort? Por lo mismo que se quería reconstruir la Libia de Gaddafi. Y que estén implicados el Mossad y el MI6 británico no deja de ser muy sintomático, ¿verdad? Los que sabéis un poco de la historia de Argentina, bueno, de Inglaterra, sobre todo los que sois argentinos, los que sois españoles, pues os podéis dar cuenta de todo esto, ¿no? En fin, más cosas que comentar al respecto. Hay otros correos del año 2016 en los cuales, atención porque esto también es grave y esto no es denuncia de terceros, son cosas que dice el propio Epstein. Os lo comparto de nuevo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué encontramos aquí? En estos correos, Epstein afirma y reconoce que Turquía, la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, apoyaba en la guerra civil siria al frente al-Nusra, o sea, Al-Qaeda, en el cual estaba el actual presidente sirio, al-Shabaab, al-Zolaini, y que Estados Unidos ayudaba al ISIS, al Estado Islámico en Palmira. Esto lo comenta con un capitalista, Tom Pritzker, que es dueño de Hyatt Hotels Corporation. Y ha trascendido en los documentos de Epstein que sí, que Israel estaba detrás, al igual que Estados Unidos, de Al-Qaeda y del ISIS. Yo os digo una cosa, si todo esto lo estamos sabiendo de documentos desclasificados, acotados y censurados, ¿qué pasaría si supiéramos los documentos sin censura? Es más, sabiendo lo que hemos hablado al principio del directo, ¿qué pasaría si tuviésemos acceso a los 2,5 millones de folios que todavía no conocemos y que a lo mejor no conoceremos nunca? Es más, porque muchos estáis flipando hoy, esta noche conmigo, ¿somos capaces de asimilar la verdad de las cosas? ¿Somos capaces de asimilar todo lo que está pasando, ha pasado y podría pasar en el mundo?
toda la información real de lo que ocurre, ¿seríamos capaces de procesarla? ¿Cómo de grave puede ser aquello que aparece en esos 2,5 millones de folios del caso Epstein que no han sido publicados y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que no se van a publicar? Quiero que me lo comentéis abajo, de nuevo, en la caja de comentarios. Lo que se está demostrando es que un conspiranoico, por cierto, el término conspiranoico es un término inventado por la CIA para desprestigiar a las personas que estaban investigando el asesinato de Kennedy. Un conspiranoico puede ser una persona que tenía razón antes de tiempo. Bien. Ese correo existe. Lo estaba compartiendo con vosotros, pero quería hablar. Ese correo existe, aquí lo tenéis. Hay otro correo importante. En el que Epstein afirma que el ex presidente de Pakistán, antiguo jugador de cricket, Imran Khan, es muy peligroso y que incluso es muchísimo más peligroso que Xi Jinping, que Putin, que Erdogan y que Khamenei. ¿Por qué? Bueno, al final Imran Khan fue derribado del poder, fue destituido. Ya no está. Pero claro, Imran Khan tenía un proyecto soberanista que era contrario a los intereses de Estados Unidos en la zona porque hubiera asegurado una mayor alianza con China. Aquí lo tenéis. O sea, no se descartan golpes financiados contra Imran Khan o asesinatos. Una mayor amenaza hacia la paz. ¿La paz de quién? La paz de Estados Unidos y de Israel. Esto lo dice Jeffrey Epstein. Mucho peor que Erdogan, que Khamenei, que Xi Jinping o que Putin. Torrex, pregunta seria. Muy bien. ¿Por qué Estados Unidos nos regala esta información? ¿Por qué nos quiere distraer con estos asuntos? Bueno, nos distrae. Yo ya he dicho que en los documentos hay mezcladas verdades y medias verdades con mentiras, seguramente. Pero entre todo lo que nos distrae, es bueno también separar el grano de la paja. Eso es la tarea que tenemos que hacer. Sí, también hay documentos donde Epstein habla de viajes en el tiempo, pero yo, sinceramente, creo que eso es una fricada de tío interesado en la ciencia, nada más. O sea, una fricada de autista. O sea, puedes ser mala persona, un perverso, un pedófilo, un asesino y interesarte en la física cuántica. O sea, quiero decir que no es incompatible. Hay unas declaraciones de el expresidente sirio Bashar al-Assad a Russia Today donde habla de Epstein. Esto no aparece en los papeles, pero sí creo que merece mucho la pena verlo y escucharlo. Perdón, ahora. El millonario estadounidense Jeffrey Epstein fue asesinado hace unas semanas. Dice Bashar al-Assad. Él dijo que se dijo que se había suicidado en prisión. Él fue asesinado porque controlaba detalles muy importantes y secretos sobre prominentes figuras de los regímenes británico y estadounidense. Siempre los anglos. Eso dice Bashar al-Assad. Y posiblemente de otros países también. Uno de los miembros de los cascos blancos, esto es importante, uno de los miembros líderes de los cascos blancos fue asesinado en una prisión alemana. Y también se dijo que se había suicidado. Ahora, el máximo fundador de los cascos blancos es asesinado. Él fue un oficial y trabajó toda su carrera con la OTAN. En Afganistán, en Kosovo, en Irak y en Líbano.
Y últimamente fundó los cascos blancos en Siria. ¿Cuál es el enlace entre la historia de este señor y el trabajo humanitario? Que supuestamente es el asunto a lo que se dedican los cascos blancos. Pero usted y yo sabemos que los cascos blancos son parte de Al-Qaeda. Si tomamos en cuenta el asesinato de Bin Laden y recientemente de al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, yo creo que esos sujetos fueron asesinados porque sabían importantes secretos. Y ellos se habían convertido en un problema y su papel había terminado. Para los que no lo sepáis, lo cuento, los cascos blancos fueron una organización que, por cierto, en Hollywood se hizo un documental sobre ellos que ganó un Oscar. Los cascos blancos eran una organización que se hacía pasar por humanitaria en la guerra civil siria y que se dedicaban, entre otras cosas, a decapitar gente, también niños, en nombre del fundamentalismo islámico. Y hago así con el dedo, porque ellos salían en los vídeos señalando al cielo y diciendo Allahu Akbar, Dios es grande en árabe. Que es una expresión pues de la calle en el mundo árabe, pero lo decían. Pues Epstein parece ser que estaba detrás de los cascos blancos. Eso es lo grave, lo que tenemos que conocer sobre todo este caso. ¿Por qué ha salido todo esto a la luz? Yo no descarto bueno, he mencionado a mucha gente a la volada, querido amigo, y simplemente porque aparecían ahí. Yo no descarto, decía que dentro del propio poder político y de inteligencia de Estados Unidos haya personas honradas y patriotas que traten de sacar todo esto a la luz. Y que tienen que luchar contra personas dentro de su propio gremio profesional que son todo lo contrario. Ahora mismo estoy convencido de que los servicios de inteligencia estadounidenses y también la clase política estadounidense y la clase dominante económica estadounidense es un hervidero y que hay unas luchas tremendas fratricidas entre todos ellos a cuenta de lo que ha desatado el caso Epstein. Y entre todos ellos se manejan verdades, medias verdades y mentiras que están repercutiendo enormemente en el desgaste y descomposición del imperio estadounidense. Que ven cómo son controlados por la élite sionista israelí y que al mismo tiempo ven cómo, a pesar de todo lo que están haciendo en Venezuela, que quieren hacer en Cuba, etc., China les está comiendo el terreno y ya los chinos han dicho que el yuan, el renminbi, el yuan, sea la moneda de intercambio internacional y lo deje de ser el dólar. ¿Sabéis qué pasaría si el dólar deja de ser la moneda internacional? Con todos los respetos a Argentina lo digo, porque esto no es una afirmación mía, sino de un economista y periodista español, Pepe García Domínguez. Si el mundo se desdolariza, el valor del dólar sería el mismo que tiene el peso argentino. Y evidentemente Epstein era una persona que no estaba un individuo. Por los actos que cometió dejó de ser persona. Es persona cero, que diría Gustavo Bueno. No estaba por la labor de esa desdolarización. Pero sí, el poder anglo se desploma, el poder anglo-sionista se desploma, pero en su desplome nos tratan de llevar a una situación sin salida. Y de ahí este directo. Por cierto, yo no veo hoy, no sé por qué, es verdad, lo voy a comentar, yo no veo hoy mucho seguidor de Milei troll en el chat.
Y corregidme si me equivoco. Sobre todo esto que está pasando de Epstein y de Trump y todo esto, ¿ha dicho algo públicamente Agustín Laje? ¿Se ha pronunciado? ¿Ha dicho algo? ¿Y Axel Kaiser? Axel, ¿has dicho algo? ¿Ha dicho algo Axel Kaiser sobre todo esto? A lo mejor piensa que Epstein era socialista, porque un día salió con un gorro soviético en la cabeza, o porque tuvo una reunión con Fidel Castro, que la tuvo porque le estaba persiguiendo el FBI. Sabía que en Cuba no tienen efectividad las leyes estadounidenses y quería buscar asilo allí. Y de hecho, fue con un presidente colombiano a ver a Fidel Castro, Ricardo Lagos, que no es comunista para nada, y parece ser que Fidel Castro le denegó el asilo. Y de hecho, cuando Fidel Castro murió, Epstein lo celebró y esperó que la muerte de Fidel Castro le ayudara a conseguir asilo en Cuba, cosa que no ocurrió nunca. Esto lo digo para que lo sepáis. Pero de verdad, ¿dónde está Agustín? Agustín, ¿dónde estás, Agustín? Agustín, a ver. Agustín, ¿dónde estás? Agustín, Laje, Axel. Hola, Axel. Parezco Dave Grohl con lo de Nirvana y Guns N' Roses. Axel, hola, Axel. Axel, Agustín, Nicolás Márquez. ¿Ha dicho algo Nicolás Márquez? ¿Lo habéis oído, Nicolás? Nicolás, ¿dónde estás? Y bueno, y todos los... Bueno, y otros... En fin, se me ocurren muchos más, pero... Sí, bueno, ¿eres pro Milei? Pues tío, yo lo siento, macho. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ha dicho algo Milei también de todo esto? ¿Se ha pronunciado? ¿Javier? Por cierto, otra cosa que merece la pena saber. Jeffrey Epstein, por si no lo sabéis, Jeffrey Epstein fue invitado, asistió en 2002 a la boda del rey de Marruecos, Mohamed VI. Con Ghislaine, ¿cómo no? Con Ghislaine Maxwell, los dos fueron. Epstein tenía una muy buena relación con el reino de Marruecos. Y de paso, fotos a mujeres desnudas. Marroquíes. Tachadas, evidentemente. Todo esto se ha publicado. Sí, señor. Efectivamente. Mauri nos cuenta, soy de Argentina, Milei es amigo de Javad Lubavitch y los influencers libertarios son todos pedófilos, busca el caso Kitska. Bueno, yo no sé, de verdad, si todos los influencers libertarios argentinos son pedófilos, yo no me atrevería a decir algo así, pero si me queréis comentar sobre ese caso que desconozco, pues mandando información por redes o por correo o lo que sea. Bien, sí, fue a la boda de Mohamed VI en 2002 en Marruecos. Epstein se interesó por Ucrania. Eso ha trascendido también en los papeles que han salido a la luz. Epstein se interesó por Ucrania. ¿Por qué le interesó a Epstein Ucrania? Existe un correo fechado el 18 de marzo del año 2014. En ese correo, Jeffrey Epstein, ¿con quién habla? Habla con, ya le he mencionado antes, Ariane de Rothschild, miembro de la familia Rothschild, banquera y directora ejecutiva del grupo Edmond de Rothschild, en el que ella y Epstein comentan el golpe de estado del Euromaidán en Ucrania. ¿Por qué lo comentan? ¿Por qué les interesa tanto el golpe de estado del Euromaidán a Ariane de Rothschild y a Jeffrey Epstein? Por lo siguiente. Porque ella considera, y él también, en que ello abre unas grandes oportunidades para los Epstein y para los Rothschild a nivel de inversiones en Ucrania. Incluso Ariane de Rothschild le pide a Epstein que le dé más información sobre Ucrania cuando pueda. Y por cierto, anécdota un poco, no sé cómo calificarla. Bueno, lo que está claro es que Ariane de Rothschild y Jeffrey Epstein tenían muchísima confianza el uno con el otro. Pero muchísima confianza. ¿Y cómo se demuestra esto en los correos?
porque esto es muy surrealista, lo que voy a compartir con vosotros, porque existe un correo electrónico entre ambos, aquí lo tenéis con fecha del 6 de febrero de 2018, donde Ariane de Rothschild le pide a Jeffrey Epstein que le consiga 2 entradas para un partido de fútbol de Champions del Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Es que es la hostia esto, o sea, es incluso surrealista, ¿no? Es en plan, Jeffrey, consígueme 2 entradas para ver a Cristiano Ronaldo y a Mbappé. Es que, de verdad, te tienes que reír, pero es tan sumamente infame, tremebundo y todo, que bueno, que en fin. Sí, Ariane de Rothschild le pidió, ¿qué dices tú? Pero vamos a ver, una tía tan poderosa como Ariane de Rothschild no es capaz ella de comprar 2 entradas para ese partido. O a lo mejor lo que pasa es que le molaba a Epstein y le estaba pidiendo una prueba para ver si hacía algo por ella. Pues puede ser. Puede ser, ¿eh? No lo descartemos. Tiempo después, Epstein se ha demostrado que debido a su interés en Ucrania, tuvo varias reuniones con Vladimir Zelensky, actual presidente ucraniano. Sí, Epstein y Zelensky se reunieron. Fijaros la cantidad de poder que tuvo este hombre, Epstein. Aquí está uno de los correos y chats donde colaboradores de Epstein y de Zelensky pues se ponen de acuerdo. Tuvieron reuniones de trabajo y para inversiones. Zelensky llegó a pedir ayuda a Epstein a través de Larry Summers, colaborador cercano de Epstein. En otro correo del 31 de diciembre de 2018, bueno, aquí llegamos a un punto interesante. Hay un correo del 31 de diciembre, Nochevieja del año 2018, estaba ya cerquita Epstein de ser detenido definitivamente, donde él le dice a Ariane de Rothschild, el correo existe, otra cosa es lo que se diga ahí, es cierto o no, pero me parece interesante compartirlo con vosotros, en el cual, aquí lo tenéis, Epstein afirma que él tuvo una familia de banqueros en Viena a inicios del siglo XX y que él, o sea, la familia de Epstein, banqueros vieneses del siglo XX, de principios del siglo XX, la familia Rothschild y la familia Gutmann, las 3 familias judías, financiaron un albergue, un refugio, a un joven pintor austríaco que por entonces mal vivía en la ciudad y que respondía al nombre de Adolf Hitler. Todo esto yo simplemente lo comparto, esto es afirmación de Epstein y él mismo en el correo afirma que es verídico, que es cierto y que no es conspiración. Se estaba tirando el trasto para ligarse a Ariane de Rothschild, demasiado mayor para él y sus gustitos. ¿O hay que darle verosimilitud a esta cuestión? Yo os he dicho, la frase es de Alicia Melchor, ¿no? Que el nacionalsocialismo de Hitler es una suerte de judaísmo para gentiles, de sionismo de judaísmo para gentiles, es decir, son no judíos que adoptan una ideología pues judaica y que quieren eliminar a los judíos de paso. Por cierto, ese judaísmo para gentiles no solo fue patrimonio del nacionalsocialismo alemán. El israelitismo anglosajón en Inglaterra y después en Estados Unidos, en la época del destino manifiesto de la doctrina Monroe, también asumió el israelitismo político y era un judaísmo para gentiles. Y bien, son correos curiosos que aparecen en todo eso. Hay otro correo fechado el 21 de febrero de 2013, en el cual, atención, este también es un correo importante.
Ahora nos vamos a meter con el Vaticano. En uno de los correos se afirma, y evidentemente os vuelvo a decir que aquí hay verdades, medias verdades y mentiras, que Epstein llegó a vivir en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, en la época, no se sabe cuándo exactamente, en que el Papa era Juan Pablo II. Juan Pablo II, por cierto, que fue el que introdujo en Iberoamérica, cuando trabajaba para la CIA, a todas las sectas evangélicas y habidas y por haber, y que además fue un gran protector de abusadores de menores en la Iglesia Católica. Y que hasta que no llegó Benedicto XVI no se empezó a luchar contra ello. Pues bien, aquí hay un correo tremendamente interesante en el que Larry Summers, Jeffrey Epstein habla con Larry Summers sobre el Vaticano. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Vaticano? Pues pasa lo siguiente. Aquí os lo enseño. Voy a intentar ponerme abajo. Bueno, no, me pongo mejor aquí para que se vea bien. ¿Qué pasa? Epstein le comenta a Summers que con el cambio de papa de Benedicto XVI a Francisco, acordaros que Benedicto XVI había dimitido y fue nombrado papa emérito, hubo cambios importantes en el Instituto para las Obras de Religión, es decir, el Banco Vaticano. El Banco Vaticano fue fundado en el año 1942 por el Papa Pío XII, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué dice Epstein que va a haber cambios importantes en el Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, después de la llegada de Francisco y la retirada de Benedicto XVI? Pues además, en ese momento, el entonces presidente del Banco Vaticano, que se llamaba Ettore Gotti Tedeschi, pues fue despedido porque sabía mucha información, conservaba muchos documentos en su casa y tenía mucho miedo porque pasaba algo con el Banco Vaticano. El Banco Vaticano, durante muchísimo tiempo, habría que ver si todavía cumple esa función, no lo sé, ayudó a que gente muy rica europea y del resto del mundo, clases dominantes de Europa y del resto del mundo, movieran dinero en secreto a nivel internacional a través de la banca vaticana. ¿Por qué ocurría esto? ¿Cómo lo podían hacer? Porque la banca vaticana no está sometida ni a las leyes italianas ni a las de la Unión Europea, porque es otro estado. Y aquí entonces cabe preguntarse la siguiente cuestión. Ahí está el correo. Yo me he definido muchas veces como ateo católico. He defendido el legado histórico de la Iglesia Católica, pero también hay que ser crítico de vez en cuando. Os pregunto, querida audiencia y gente que esté viendo este vídeo después, tanto en el chat como abajo en los comentarios, comentádmelo. ¿Vosotros creéis que la Ciudad del Vaticano es un paraíso fiscal? Bueno, sinceramente creo que este es el directo más complicado que he hecho en este canal. Espero poder seguir trabajando con vosotros muchos años y para vosotros. Lo espero, de verdad. La cuestión es que, como diría Miguel de Unamuno, antes la verdad que la paz. Y todo lo que estamos tratando hoy es necesario que la gente lo sepa. Porque aunque estén recortados los documentos publicados, la información que en ellos se da es muy interesante. Sobre todo la que tiene verosimilitud y la que está aprobada como cierta. Se trata de un correo enviado por Epstein a Borch Brende del 17 de septiembre de 2018. ¿Qué propone Epstein en ese correo? Aquí lo tenéis. En ese correo, Epstein afirma que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, por los temas que trata, criptomonedas, genética, coordinación internacional, ciberespacio, puede sustituir a la Organización de Naciones Unidas. Y esto lo dice además
teniendo en cuenta que lo dijo basándose en su experiencia profesional en la Comisión Trilateral. Hablaré el viernes de la Comisión Trilateral y del papel que Epstein tenía en la misma. Y si queréis un vídeo sobre la Comisión Trilateral, que unifica a clases dominantes de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón, dejádmelo en la caja de comentarios y lo hacemos. Bien. Pues ahora mismo somos casi casi 5.000 personas en el chat entre YouTube, Twitter y Twitch, que son las 3 redes sociales donde suelo estar siempre haciendo los directos. Insisto, hay que separar el grano, en conclusión ya, hay que separar el grano de la paja, las mentiras, las medias verdades y las verdades de toda la información. Esto es tremendamente serio, tremendamente importante lo que ha pasado. Afecta muchísimo a Estados Unidos, pero también al resto del mundo. Y se trata de la demostración fehaciente y palpable de que las clases dominantes de los países capitalistas están absolutamente corruptas y degeneradas. Y como suelo leer cosas en mis directos de noticias, quiero leeros un párrafo de Carlos Marx, que escribió en el año 1850 en su obra La lucha de clases en Francia, a tenor de lo acaecido en Francia en la Revolución de 1848 y cómo eso desembocó después en la dictadura de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, que reinó como Napoleón III y fue el último monarca francés entre 1851 y 1871, cuando fue derrotado por Prusia, por Bismarck, en la guerra franco-prusiana, y que eso luego dio lugar a la primera revolución obrera de la historia, la Comuna de París. Esto decía Carlos Marx en aquel entonces, y creo que es muy de actualidad, porque os dije al principio que todo lo que hemos tratado esta noche no es nuevo. No es en absoluto nuevo. Quito y os leo. Dice Marx: mientras la aristocracia financiera hacía las leyes, regentaba la administración del Estado, disponía de todos los poderes públicos organizados y dominaba a la opinión pública mediante la situación de hecho y mediante la prensa. Se repetía en todas las esferas, desde la corte hasta el Café Borgme, un café de París. La misma prostitución. ¿Qué se repetía? La misma prostitución, el mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la producción, sino mediante el escamoteo de la riqueza ajena ya creada. Y señaladamente en las cumbres de la sociedad burguesa se propagó el desenfreno por la satisfacción de los apetitos más malsanos y desordenados, que a cada paso chocaban con las mismas leyes de la burguesía. Desenfreno en el que por ley natural va a buscar su satisfacción la riqueza procedente del juego. Desenfreno por el que el placer se convierte en crápula y en el que confluyen el dinero, el lodo y la sangre. La aristocracia financiera, lo mismo en sus métodos de adquisición que en sus placeres, no es más que el renacimiento, ahí no se ve, pero lo digo yo, del lumpenproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa. ¿Qué era Epstein? Aristocracia financiera y una representación del lumpen, del proletariado, es decir, de los delincuentes en las más altas esferas del poder, y que utilizó esas altas esferas del poder para medrar, llevar a cabo sus depravadas fantasías y al mismo tiempo ser una herramienta para otras personas poderosas
para lograr objetivos políticos, económicos y geopolíticos. Eso fue Jeffrey Epstein. Y sobre ello, necesariamente, tenemos que seguir hablando, porque, insisto, los efectos de lo publicado el 30 de enero de 2026 serán enormes, pero si los olvidamos, si los dejamos en un baúl histórico y no profundizamos en todo lo que conlleva toda esta información, que os he tratado de transmitir todo lo minuciosamente que he podido en estas 3 horas de directo, no vamos a poder luchar en el futuro contra ellos si aparece de nuevo. Porque, y esta es la última pregunta que os hago en esta noche, ¿habéis pensado alguna vez, querida audiencia, queridos camaradas y compatriotas españoles e iberófonos, ¿habéis pensado alguna vez la cantidad de Jeffrey Epsteins desconocidos que les guste menos la farándula y que pasen más desapercibidos que habrá en el mundo? ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántos Jeffrey Epsteins hay en este planeta ahora mismo, o ha habido o podría haber, en formación igual o más poderosos que Epstein, que están libres y que nunca acabarán en la cárcel? ¿Os acordáis de cómo acababa la película Seven? Que está Kevin Spacey ahí. El personaje de Morgan Freeman acaba con una frase que a mí se me ha quedado marcada. Dice Ernest Hemingway, el escritor Ernest Hemingway estadounidense, que por cierto escribió ¿Por quién doblan las campanas?, basada en la Guerra Civil Española. Hemingway escribió: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Es decir, merece la pena luchar por el mundo, pero el mundo no es un buen lugar. Y la existencia de esta trama que hemos tratado esta noche nos demuestra que, por desgracia, el mundo no es el buen lugar que nos gustaría que fuese. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.